nuestro país tenemos muchas riquezas que sabemos que tenemos que cuidar. Una de ellas es la maca, una raíz a la que se le atribuyen propiedades muy importantes respecto al tema de fertilidad, de la fuerza, de la juventud, de alguna manera. Sin embargo, en los últimos tiempos, la maca está siendo literalmente robada. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que se exporte en forma de semillas o sin transformación y, sin embargo, en las pampas de Junín, una enorme cantidad de ciudadanos chinos ha empezado a comprarla, así, con el billete en la mano, y llevársela de contrabando. La sacan en camiones, la sacan por las fronteras y llega hasta la China. ¿Qué estarán haciendo con nuestras semillas? ¿Qué están haciendo con nuestras raíces? Nada bueno para nosotros. Vea el reportaje de Valery Vázquez de Velasco. La maca, la planta nativa de los Andes, considerada por los incas un regalo de los dioses, es un alimento que aumenta la fertilidad, las capacidades físicas y mentales y sirve como energizante y regulador hormonal. La maca ha sido utilizada durante más de 4.000 años por los pobladores andinos y hoy, por todas sus virtudes, ha despertado la codicia de un grupo de extranjeros que ha llegado al Perú para llevársela en peso. ¿Y por qué están en Junín? Venimos aquí, de visitar. Venimos de Huancayo y pasa de aquí. Ah, Ajá. ¿Y por qué están en las plantaciones de maca? No, venimos de cuando baja, dice aquí que hay de especial. Dice hay hamaca, pues venimos a ver. Ah, a ver. No trabajan con la maca, ¿no? No trabajamos. Porque acá me estaban contando... Venimos una turista y venimos para ver. En las alturas de Junín, a 4.105 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el frío hiela la sangre y el oxígeno falta, no es extraño encontrar a ciudadanos chinos. Decenas de hombres y mujeres que con el cuento de las vacaciones llegan desde el gigante asiático a las heladas pampas donde solo crece ichu y maca, para supervisar el secado y pesaje de la cosecha 2014 de nuestra preciada raíz, declarada hace una década como uno de los productos bandera del Perú. El problema es que se la están llevando al natural, sin ser procesada, es decir, de manera ilegal, principalmente por la frontera con Bolivia, sin que nadie los detenga. ¿Sabe qué me han dicho? Que sí usted compra. Pero yo no he comprado nada, eso no es mío. Ah, pero usted va a comprar maca. Yo vengo, pues va de algo, pues comprar parte de kilo para comer. ¿Para comer o para llevársela a China? ¿La exporta usted a China? Yo no sé por qué tengo que, porque usted tampoco no son policía ni nada. No, somos periodistas. Allá. Entonces le preguntamos a dónde se lleva el género. Yo todavía no he ni comprado. ¿A dónde quiero que yo lleva? ¿A dónde que se lo piensa llevar? Todavía no está acuerda con ello. ¿Cómo vas a llevar la cosa? Ya, ¿y cuánto piensa comprar? La cadena productiva de la maca, un esfuerzo de décadas que incluye investigación, mejoramiento y publicidad en el mercado internacional, se ha roto en solo 3 meses. Prácticamente toda la cosecha de este año está siendo comprada directamente a los agricultores por ciudadanos chinos que han elevado los precios por las nubes, aprovechando el descontento de los campesinos y el trato que tenían en el mercado nacional. Los chinos están pagando un mayor precio hoy, pero eso va a significar no poder vender mañana. O sea, hoy pan, mañana hambre. Esto ha ocasionado que la mayoría de los contratos con las empresas peruanas que procesan este alimento hayan sido incumplidos. Nuestro producto peruano, con infinitas propiedades para la salud, valorado en todo el mundo, está saliendo del Perú sin que nadie haga nada. Nuestra maca en bruto va desde las históricas pampas de Junín hacia Hong Kong, con total impunidad. ¿Y acaso está prohibido que se la lleven? ¿Por qué me mienten? Está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque exportan, está prohibido esto. No sé, ellos procesan y ¿cómo envían? No sé. Pero ellas se la llevan así en bruto y después la procesan. La forma de la maca que se hace en China no es parecida a la nuestra, pero lo lamentable también es que se están llevando semilla de nuestro país, y en eso yo quiero llamar la atención de nuestros productores, que no estén vendiendo las semillas a cualquier persona que se le presente. Seamos un poquito más nacionalistas en ese sentido. Por algún motivo yo conozco China, y yo he visto, por ejemplo, que en China jamás a ningún chino se le puede ocurrir
vender la semilla del ginseng que ellos producen. Y si a alguien se le ocurre vender a un extranjero o sacarla de su país en forma ilegal, si no es la pena de muerte, por lo menos es cadena perpetua como sanción penal que les cae a ellos. En el corto tramo de carretera que pasa por la ciudad de Junín no es difícil encontrarse con ciudadanos chinos al por mayor. Quizás sintiéndose amenazados, nos comunicaron en lenguaje universal que les molestaba la presencia de nuestras cámaras. Y también, tal vez con un poco más de simpatía, nos engañaron una y otra vez sobre la finalidad de su visita a tan remotas tierras. ¿Ustedes están viviendo acá en Junín? No, de paseo. ¿De paseo? Sí. ¿Tantos chinos aquí de paseo en Junín? Sí. ¿No? Sí. ¿Y usted también trabaja con la maca? No. ¿No? Viaja nomás. ¿De viaje? Sí. ¿Y desde cuándo están en Lima? 5 años. ¿5 años? ¿Vives en Perú? Sí. ¿Y en qué trabajas? Chifa. ¿En un chifa? ¿No sé? Sí. ¿Sabes lo que es la maca? No. ¿Fruta? ¿Es fruta? No sé. ¿No conoces la maca? ¿Por qué hay tantos chinos en Junín? Porque vienen a comprar maca. Se pasean en camiones y camionetas por los llamados secaderos de maca. Se juntan en los pocos restaurantes que hay y se les ve desde La Oroya hasta Tarma. Las alturas de nuestra Sierra Central están tomadas por asiáticos que buscan ambiciosamente la maca del Perú. En las alturas de Junín crece esta pequeña planta y esconde debajo de la tierra una raíz que ha estado creciendo durante unos 8 meses más o menos. Así es como crece la maca. Aquí se cultiva sin químicos ni pesticidas, es decir, orgánicamente. Se cosecha por toneladas y existen 8 variedades distintas de maca en el Perú. Las más cotizadas en el mercado son la morada y la negra, y por el boom ocurrido en estos últimos meses, se espera que cada vez más tierras en Junín sean ocupadas con estos sembríos. Podría ser una noticia inmejorable, pero este panorama dorado encierra un peligro mucho mayor. Esta maca, como usted ve acá, señorita, tiene, digamos, consume a la tierra, las propiedades de la tierra fuerte, lo empobrece a la tierra. Y acá 2 años o 3 años que van a sacar dos épocas de cosecha, ya esta tierra no va a producir por unos 10 años, cosa que está mal, pues. Debe haber un sembrío alternativo. Como a la gallina, los huevos de oro no hay que matarlo, pues señorita, más bien hay que aprovechar que esto debe ser permanente todos los años. Luego de la cosecha, la maca entra al proceso de secado y ahí Elvira Llanos, agricultora, quien tiene su propia empresa, pero también es presidenta de la Asociación de Productores de Maca de Junín, nos comentó por qué desde la llegada de los chinos en el mes de mayo de este año las cosas han cambiado tanto. Nosotros éramos proveedores de Lima, entonces a raíz que los chinos se enteran esto, ya no van a los empresarios de Lima, sino vienen directo al productor. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pedir acá la maca. Entonces, ¿Y les pagan más? Sí. La tentación ha sido enorme para quienes trabajan directamente con la milagrosa maca. De los 9 soles que pagaban por kilo los empresarios peruanos, que durante años han hecho sostenible el negocio, los agricultores hoy reciben de los chinos, en el caso de la maca común, casi 4 veces el valor de su producto. Y eso muchas veces sin pagar un sol de impuestos. En el caso de la maca negra, la más buscada, se ofrece hasta 8 veces el precio que tenía, unos 70 soles. Un lujo que se pueden dar los asiáticos si consideramos que en su país venden la mercadería por unos $150 el kilo. El mercado de la maca está hecho un caos y los ciudadanos chinos que se pasean por Junín saben que no están haciendo las cosas bien. A comprar si compran. Me ha dicho que no compraba, señor. ¿Qué? Me ha dicho que usted no compra maca. No compra, no compra. Pero si me está diciendo que sí, la señora. ¿Quiere comprar maca? ¿Ah, quiere sí? ¿Quiere comprar maca negra? Ah, sí, pero quiere negro. ¿Usted quiere comprar maca negra? Todo natural. Todo natural. Ah, sí, me gusta. Peruano, chino, amigo. ¿Cómo se llevan la maca? No sé. ¿No sabe? ¿Cómo la sacan del Perú la maca? No sé. No sabe. No, todo sabe. Ahorita es ¿cómo se llama? Es Junín muy bonita. No vale que me mienta. No, nosotros solo trabajamos de tablante, chifa. Ah, usted tiene un chifa. Claro. ¿Y acá viene a comprar maca para el chifa? No, solo mi nada vieja. De viaje. Sí, medio año vieja todo. Si la maca creciera en un país en donde la legalidad fuera una exigencia,
esto no estaría pasando, porque no podría venir una persona de otro país y comprar sin factura, sacar germoplasma que está prohibido, no podría hacer que gente que ya tiene contratos los rompa para poder comprar ellos el producto, y están comprando con la plata en la mano. Se supone que hay una ley de bancarización. Durante nuestra estadía en estas pampas nunca vimos policías patrullar la zona y las autoridades agrarias confirmaron nuestras sospechas. Nadie está controlando la situación, que ya es un secreto a voces. Los chinos se mueven en las alturas de Junín como Pedro por su casa. Negocian, supervisan la carga, buscan semillas, pagan en efectivo. Hacen y deshacen a vista y paciencia, como si no se estuvieran llevando en peso algo tan nuestro. Lo que también constituiría, según la Ley de Delitos Aduaneros, contrabando del más puro, penado con cárcel efectiva. Pero aquí nadie dice nada. Con algunos hemos tratado de hablar, pero han mostrado hermetismo, ¿no? Ellos cuando les preguntan, ¿qué dicen? No, simplemente tratan de evadir. ¿Saben más o menos cuántas toneladas ya han salido del país como producto natural? Toda la producción en sí de la campaña 2013-2014 oscila aproximadamente entre, el cálculo es a 4.500 a 5.000 toneladas, ¿no? De las cuales ya, digamos, gran parte, por encima de los 2.000 aproximadamente, estaría saliendo del país. Esta cadena es larga e incluiría transportistas, seguridad y, según nos refieren los mismos agricultores, pagos a autoridades de control. Se calcula que los ciudadanos chinos que están comprando la maca peruana estarían considerando coimas de unos $4 por cada kilo. Eso explicaría cómo la carga sale por nuestras fronteras, que si bien cuentan con puestos de control que ya han recibido las alertas a nivel nacional, serían también, según el mismo gerente de prevención de contrabando, una verdadera coladera. La política de pasos de frontera habilitados las fija Relaciones Exteriores, y también hay zonas en donde no son pasos formales habilitados, ¿no? Entendemos que en la parte sur, en la frontera con Bolivia, la frontera es tan extensa y probablemente hayan trochas carrozables por donde podría estar filtrándose de repente la salida de este tipo de productos, ¿no? Pero no es un tema solo de aduanas. Definitivamente, ¿no? Acá, como le decía, convergen distintas autoridades, ¿no? Aunque la SUNAT ha realizado operativos en estos últimos días, al momento solo 5 toneladas de maca al natural que pretendían sacar del país han logrado ser decomisadas. 5 toneladas de más de 2.000 que ya habrían salido. La situación se complica aún más cuando la Comisión Nacional contra la Biopiratería investiga este tema y detecta que existen 170 documentos de patente en torno a la maca, y más de la mitad, 92, pertenecen a la Oficina de Patentes de la República Popular China. Una pista que los llevó a descubrir que, aunque con ciertas limitaciones de calidad que seguramente podrán ser trabajadas biogenéticamente, China duplica los cultivos de maca que tiene el Perú en la actualidad. En China, específicamente en la provincia de Yunnan, se siembren alrededor de 10.000 hectáreas de maca. Y la proyección es a 15.000 hectáreas para la próxima campaña, ¿no? Y están duplicando hasta triplicando la producción nacional. La producción nacional son 5.000 hectáreas. Aproximadamente, ¿no? Anuales. Y ahora en China hay plantadas 10.000 hectáreas. Así es. Para que un tercero, ¿no?, siembre maca en China, debe contar con un contrato de acceso con el Estado peruano. ¿Y lo tienen? Hasta donde hemos podido investigar, no. La maca china que se ofrece por internet es así, visiblemente más pequeña que la nuestra, pero siendo una raíz oriunda del Perú, no es difícil deducir que el origen de esta versión china es una semilla sacada irregularmente por la frontera o bien la misma raíz cultivada. Lo más preocupante es que, si bien por ahora China produce una maca de menor calidad y que por eso siguen comprando la nuestra en cantidades gigantescas, lo concreto es que ya hay 7 patentes de mejoramiento genético de la maca en China. Más temprano que tarde, gracias a las ventajas que estamos dando, China podría terminar vendiendo maca al Perú. No hay que olvidarnos que China es un país donde todo les gusta hacer en forma masiva, en grandes cantidades y, sobre todo, con el apoyo de su gobierno. Lo que no tenemos en el Perú, lamentablemente los agricultores peruanos tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Podemos terminar
perdiendo la maca? Bueno, el Perú se ha caracterizado por perder oportunidades, con lo cual va a suceder lo mismo que hemos visto hace pocos años con el yacón, que se generó un boom y los chinos son los principales abastecedores, y lo mismo sucedió hace 20 años con la uña de gato, en donde el Perú permitió que se exportara cualquier cosa, y hoy día el Perú no es el principal exportador ni de uña de gato, ni de yacón, ni de muchos de los recursos genéticos que son originarios de nuestro país. Triste e indignante realidad de la raíz de oro de la que tanto nos vanagloriamos. Ella nos da energía, salud, vitalidad y destreza mental, y el Estado solo descuido. Tal vez solo ella, la maca, podría ayudar a quienes tengan en sus manos la posibilidad de defenderla y salvarla. Extraordinario reportaje de Valery Vázquez de Velasco, y realmente preocupante el tema de la maca en nuestro país. Se ha agotado, Sol, ya no hay casi en Junín maca para que los productores locales puedan hacer los productos que aquí se deben hacer. No se deben llevar a China de manera ilegal. Exacto, estos ciudadanos chinos y otros se la han comprado toda y la han sacado ilegalmente porque está prohibido sacarla así, está prohibido sacar las semillas, pero parece que no tienen ninguna dificultad en burlar todas las leyes y las fronteras. Claro, el Estado peruano tiene que manifestarse aquí, el Ministerio de Agricultura, Indecopi, en fin, una serie de instancias que tienen que verificar este grave problema que está padeciendo con una de nuestras riquezas más grandes, que es la maca. Y vean ustedes cómo la quieren en China, pero tienen que comprárnosla como es debido. Vamos a la pausa y volvemos con más. En exclusiva, un equipo de cuarto